gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Gracias a Dios por este tiempo y sobre todo porque aquí en la iglesia, hermano, hay mucho talento y la gloria le damos al Señor. Quisiéramos en este tiempo invitar al pastor Roberto Tamariz. Buenas noches, hermanos. Hay paz en la presencia de Dios. Amén. Hoy estamos terminando este ciclo de predicación por Semana Santa y hoy tenemos la exposición de la palabra. ¿Cuántos han venido para escuchar la voz de Dios? Amén. Hoy vamos a recibir un fuerte aplauso a nuestro pastor Roger Vergara en esta noche, en la exposición de la palabra. Adelante, pastor. Aló. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Algunos de ustedes no los he visto el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Recién hoy domingo los estoy viendo. ¿Me equivoco? No me equivoco, ¿no es cierto? Los niños son más sinceros, Ellos están diciendo, sí, primer día que estoy viniendo. Pero realmente han sido noches en las cuales el Señor nos ha estado hablando y también añadiendo a su iglesia a aquellos que han venido con sed y necesidad espiritual. Añadiendo a su iglesia a aquellos que han querido experimentar justamente en estas fechas un acercamiento con Dios. Y espero que esta noche también el Señor nos bendiga de esa manera. Vamos a acercarnos al Señor en oración. Vamos a leer un pasaje en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a orar. Padre, queremos unirnos, Señor, en este momento para invocar tu nombre, Señor, suplicando que traigas paz, que traigas, Señor, a nuestro corazón una inspiración para nuestra fe. Justamente, Señor, mirando y viendo la vida de tus discípulos, queremos nosotros también aprender a sostenernos como viendo al invisible, aquel que un día como hoy se levantó de entre los muertos en victoria para proclamar la victoria de Jesús sobre la muerte. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos bendigas al reflexionar en tu palabra y lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a ver la resurrección más que una ficción. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Versículo 19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibir el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Repítelo conmigo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire, el tema de la resurrección fue un asunto que a los discípulos les costó entender y les costó aceptar. No fue fácil para ninguno de ellos. Ellos lucharon con falsas expectativas, por supuesto con dudas, incertidumbre, incredulidad, porque Jesús se encargó de enseñarles en diferentes momentos que él iba a pasar por el maltrato, la muerte y la resurrección. Pero ellos tuvieron dificultad para entenderlo. Así que cuando nos encontramos con este personaje, que nosotros lo conocemos por ser uno de los que manifestó su pensamiento, a Tomás, que tenía un sobrenombre o un apodo, según el versículo 24, se le llamaba Dídimo, que significa el doble o mellizo. Algunos van a interpretar de que él era o tenía un hermano mellizo o alguien o una hermana, posiblemente, pero la idea es que era un hermano mellizo que se le parecía en algunas cosas. Y sabe, cuando vemos la historia de Tomás, muchas veces nos vamos a ver reflejados nosotros mismos, porque también pasamos por momentos en los cuales en nuestra vida hay incertidumbre, hay dudas, hay incredulidad en nuestras vidas. Así que Tomás es parte también de la misma historia humana. Una de las cosas que Tomás nos permite observar es que podemos pasar por momentos en los cuales experimentamos una crisis en nuestra fe. Podemos decir que hemos manifestado nuestra fe en el Señor en algún momento de nuestra vida. Hemos caminado algún tiempo con el Señor, pero de pronto surge alguna circunstancia, algo que nos lleva a experimentar un momento de crisis en nuestra vida, y justamente lo primero que afecta o perdemos es nuestra fe en el Señor, nuestra fe en el Señor. Y aquí pareciera que Tomás nos muestra que hay circunstancias en la vida en la cual algunas tormentas, algunas crisis, algunos problemas pueden llevarnos a experimentar una crisis en nuestra fe. Ahora, hay que hacernos la pregunta: ¿qué era lo que confundió a Tomás? ¿Por qué Tomás planteó ante el desafío de los otros discípulos que habían visto a Jesús resucitado que él no creería si no pone su mano en las heridas del Señor, si no pone su dedo en las heridas del Señor? En primer lugar, el concepto que tenía del Mesías. Para un judío comúnmente, el Mesías tendría que ser un líder político, un revolucionario, que no solo traería buenas ideas, sino llevaría a los judíos a la libertad de la opresión que estaban experimentando en este tiempo, la esclavitud bajo el Imperio Romano. Entonces, su concepto que él tiene acerca del Mesías, a él no le permite entender por qué, si él esperaba un conquistador, un rey supremo, alguien que puede liderar una revuelta revolucionaria, tendría que morir golpeado, humillado, derrotado y crucificado. Eso le costaba aceptar a Tomás.
En segundo lugar, el concepto que un judío y justamente el mismo Tomás tenía sobre la muerte por crucifixión. La cruz en aquel tiempo era reservada como una ejecución repugnante que lo usaron antes del Imperio Romano, Carlomagno y después del Imperio Romano, pero estaba reservado para lo peor de la sociedad. Eran para esclavos rebeldes, para algunos líderes de los pueblos conquistados, para los ladrones, para los asesinos más notorios. Es decir, la muerte de cruz era reservada para la escoria de la sociedad de aquel tiempo, para la peor gente de aquel tiempo. Entonces, Tomás tenía problemas para entender que el Mesías moriría de esa manera, con una muerte por crucifixión. En tercer lugar, Tomás manifestó su crisis o su inseguridad en cuanto a que Jesús sea el Mesías que él esperaba por su frustración, ¿no? Posiblemente hay muchas preguntas interrogantes en su mente y su corazón, y él dejó que sus emociones o su percepción subjetiva de cómo tendría que ser el libertador fuera una experiencia que lo lleve a la decepción, a la vergüenza, a la derrota, al desánimo, porque no esperaba que su maestro muriera, digamos, como un criminal. Ahora, ¿por qué le afectó, en cuarto lugar, a Tomás y a los demás discípulos que esto iba a suceder si ya Jesús se los había enseñado? Hay varias menciones que se hace sobre este tema. Por ejemplo, les voy a llevar a Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice: entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y note usted lo que dice ahí: y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí fue cuando reacciona Pedro y le dice: Señor, ninguna forma esto te ocurra. Capítulo 17, versículos 22 y 23, capítulo 20, versículos 17 al 19, capítulo 26, versículos 31 al 33, son las otras ocasiones que en el mismo Evangelio de Mateo, como en Marcos, como en Lucas y en Juan, también se repite, digamos, esta referencia de Jesús. Ahora, la frustración que experimentó Tomás, según el Evangelio de Juan, en ese capítulo 20 que estamos leyendo, nos dice que afectó a los demás también. ¿Por qué? Porque se encerraron todos juntos en el aposento alto. En aquel tiempo no era costumbre cerrar las puertas de la casa. Por el contrario, las puertas de la casa estaban abiertas, pero ellos tenían temores. Miren lo que hemos leído, versículo 19 del capítulo 20, dice: estaban con las puertas cerradas, y Juan se encarga de señalar que las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Y por qué se habían reunido en el lugar que se llama el aposento alto? ¿Por miedo? ¿Por miedo de quién dice? De los judíos. Si habían llevado a la muerte de cruz a su maestro, ellos también estaban en peligro. Había miedo, había temor, había una crisis de fe. No tenían la confianza en todas las promesas y enseñanzas que Jesús les había hecho de cómo Él tenía que morir para cumplir todas las promesas acerca del reino de Dios y la salvación que ellos esperaban. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que la fe
no es algo natural en nosotros. La dependencia de Dios no es parte de nuestra naturaleza humana. Sabemos que la fe y la dependencia de Dios es una obra exclusiva del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Cuando nosotros conocemos al Señor, recién tomamos conciencia de lo que es depender de Dios. Así que en este capítulo 20 de Juan, vamos a ver cómo nosotros mismos, y el mismo Juan, nos relata cómo Tomás pasa por ese proceso de su crisis de fe a renovar y manifestar una fe especial en el Señor. Cuando vemos a Tomás en los versículos 24 y 25, nos damos cuenta que él expresa, manifiesta su incredulidad. Dice, versículo 25, si no viera en sus manos la señal en sus clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Tomás estaba representando a aquellos que dicen tengo que ver para creer. Pero el Evangelio nos responde de una manera diferente. Primero tenemos que creer para ver. Ahora, Tomás estaba expresando con ese sentir y con ese sentido crítico que a él no le sería fácil aceptar el testimonio de lo que otros ya habían visto. Recuerde que esto ocurre una semana después de la primera reunión que Jesús tuvo con sus discípulos. Cuando dice versículos 19 y 20 que Jesús entró a la casa donde estaban ellos, y 8 días después, cuando dice el versículo 26, están otra vez. La primera vez no se encuentra Tomás en esa reunión. En la segunda vez, versículo 26, ya se encontraba Tomás en esa reunión. ¿Por qué no estaba Tomás allí? Tal vez quiso de repente, como los discípulos de Emaús, irse en dirección contraria donde el Señor los había citado, porque el Señor los había citado en Galilea para hacerles el encargo de la predicación del Evangelio. Pero no estaba ahí Tomás, de repente frustrado, deprimido, sumido en sus propios pensamientos, en su crisis de fe, pero no estaba allí. Y en esta segunda oportunidad, cuando él se encontraba, fíjese la reacción de Tomás. Cuando en el versículo 25 los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, la palabra aquí visto se puede traducir de manera más literal que estaban diciéndole repetidamente. Querían los otros discípulos darle testimonio de diferentes maneras cómo habían visto al Señor. María Magdalena, Pedro, los discípulos de Emaús, los otros que se habían tenido ya antes que Tomás un encuentro con el Señor, y él se resistía a creer. Había cerrado su corazón a la fe, a renovar esas enseñanzas que Jesús ya les había transmitido antes, que él tendría que morir y resucitar al tercer día. Estaba tan impresionado por la decepción de la crucifixión y la muerte de Jesús que se había cerrado en su propio corazón. Por eso es que él dice, yo tengo que meter mi dedo en su costado y en las heridas de sus manos. Ahora, me impresiona de una manera muy especial la manera como Jesús responde con la resurrección a la necesidad de sus discípulos. Jesús está atento a que estos discípulos queden convencidos de esta verdad suprema, ese eje central de nuestra fe que es la resurrección. Fíjese que en el versículo 19 y el versículo 21, cuando Jesús entra al aposento alto, dice un detalle: se pone en medio de ellos. Pero cuando se pone en medio de ellos, seguramente estaban conversando, discutiendo, expresando su decepción, su frustración, sus esperanzas, no sé qué estarían hablando, pero dice, Jesús se puso en medio de ellos. Y segundo detalle interesante es que Jesús le dice,
paz a vosotros. Mire, cuando uno está en una crisis, cuando uno está en un problema, cuando uno está confundido, cuando uno está decepcionado, lo primero que pierde, ¿qué es? La paz, la tranquilidad. Cuando uno está en un estado emocional que le ha producido un desequilibrio en su vida interior, lo primero que necesitamos para que todas las cosas vuelvan al orden correcto, para que podamos tener un sano juicio, un sano criterio, es que necesitamos volver a tener paz, paz y paz a vosotros. Miren, estas dos ocasiones, de una semana a la siguiente semana, los discípulos necesitaban experimentar la paz de Dios. Y qué bueno es saber que Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, el Señor sabe que la necesidad de sus discípulos es experimentar la paz. Y la resurrección de Cristo nos trae este primer mensaje: paz a vosotros. En medio de la confusión y la convulsión que podemos vivir por diferentes razones en la vida, lo primero que necesitamos es tener paz. Y qué bueno que esa paz no viene por el firmado de un tratado, por el firmado de no agresión entre las partes, sino esa paz viene de arriba, la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, que en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio del problema, podemos contar y percibir y recibir esa paz que necesitamos de Dios. Amén. Así que eso es lo primero que podemos destacar aquí. Ahora, sabemos que también un segundo detalle interesante, cuando Jesús se aparece en medio de sus discípulos, en la semana anterior, en el versículo 20, dice que los demás discípulos no expresaron la inquietud que tuvo Tomás, pero Jesús decidió mostrarle, dice el versículo 20, las manos y el costado. Y mire que los discípulos que estuvieron en la primera reunión, mire usted su Biblia, versículo 20, los discípulos, dice, se regocijaron. Pero no se regocijaron por ver las manos y ver el costado, sino se regocijaron, ¿por qué dice? Por ver al Señor, por ver al Señor. Mire qué importante es en nuestra percepción de la fe, de la vida de Cristo, del Cristo resucitado, que con los ojos de la fe podamos ver y contemplar la obra poderosa de Dios al haberlo levantado de entre los muertos y podamos regocijarnos. El mismo apóstol Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, vamos a encontrar que él anima a que nosotros también nos regocijemos en el Señor. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 12, va a decirnos el apóstol Pedro que también, aunque no hayamos visto al Señor, tenemos que regocijarnos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está puesta en el Cristo muerto. Nuestra fe no está puesta en un Cristo que está allí permanentemente crucificado en la cruz. Nuestra fe no está puesta en el Cristo que sigue derramando su sangre de sus sienes porque le pusieron una corona de espinas, o porque derrama su sangre porque sus heridas y sus llagas siguen supurando en esa cruz. Nuestra fe está puesta en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado, en el Cristo que venció la muerte, el poder del pecado y el poder del diablo para destruir la raza humana. Nuestra fe está puesta en el Cristo que vive y vive para siempre. Amén. Ese amén está un poco débil, ¿eh? Amén. Nosotros creemos en ese Cristo vivo y por eso entendemos el regocijo de los discípulos y entendemos la acepción que hace el apóstol Pedro en su primera epístola, diciéndonos que nosotros también podemos regocijarnos en el Señor, aunque nunca lo hayamos visto, nunca lo hemos tocado, pero con los ojos de la fe
podemos creer en el Cristo vivo. Amén. En el Cristo resucitado. Ahora, por eso decimos que la filosofía del reino de Dios es cree y verás. No verás y creerás, como la propuesta de Tomás. ¿Usted se acuerda cuando en Juan capítulo 11 se relata sobre la resurrección de Lázaro? Allí el Señor dijo una afirmación tremenda. Dijo allí Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta el Señor. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Sabe? El gran problema que todos tenemos es que nos cuesta creer primero. Y déjeme decirle que ninguno de nosotros ha nacido agnóstico y ha nacido ateo. Muchas de las personas que manifiestan su agnosticismo y su ateísmo, que es de hecho ya una falacia, porque no existe persona que no cree en algo. Aún un ateo y un agnóstico creen algunas cosas para sostener su vida y su existencia en este mundo. Aún el hecho mismo de creer en sí mismo es porque tiene cierta seguridad, falsa por supuesto en sí mismo, porque ninguno de nosotros somos dioses. Pero sin embargo, aquí vamos a encontrar que esta afirmación que hace el Señor de quién es Él, nos da a nosotros la seguridad de que necesitamos creer en Dios, porque Dios hace cosas que nosotros no podemos hacer. Y aquí estamos viendo en la historia de Lázaro que Él lo que afirmó en la vida de Lázaro y le devolvió la vida, también lo cumplió en su propia vida. Por eso cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, somos los más dignos de conmiseración de toda la humanidad. Es porque si Cristo no resucitó, realmente estamos aquí perdiendo nuestro tiempo. Porque el eje de nuestra fe es la resurrección del Señor Jesucristo, que Él está vivo. Por eso a nosotros decimos, nos cuesta creer en lo que Dios dice y lo que Dios ha afirmado en su palabra. Somos por naturaleza, como consecuencia del pecado, incrédulos. Por eso decimos que la fe viene de Dios y necesitamos la fe que viene de Dios para creer en Jesucristo y afirmar nuestra fe en su palabra y en sus promesas. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una fe genuina nace de Dios, y Dios es el que la siembra en nosotros. Dios hace que esa fe produzca en nosotros la confianza en la palabra de Dios, en lo que prometió el Señor, y entonces podamos vivir en esa confianza que el Señor nos ha dado en su palabra. Ahora, cuando estamos en este pasaje de Juan capítulo 20 y vemos al Señor Jesús allí con sus discípulos, es interesante que Jesús responde a la necesidad de la paz y la necesidad de fe de sus discípulos. Nos revela el interés del Señor por nuestras dudas, por nuestras incertidumbres, por nuestras crisis de fe. Tomás está necesitando una prueba para creer, para confiar al Señor, y el Señor está dispuesto a levantar a Tomás de esa crisis, levantar a Tomás de su incredulidad, de ayudarle a superar ese estado de incertidumbre, y entonces pueda poner su confianza y fe en el Señor. Así que vemos al Señor acercándose a Tomás, interesado en la vida de Tomás y los demás discípulos, porque dice el versículo 26
que cuando Jesús vuelve a entrar donde están los discípulos, estaba Tomás con ellos, igual estaban las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y mire, qué interesante, allí en ese versículo 27, el Señor se dirige a Tomás, como se puede dirigir a cualquiera de nosotros, en nuestra incertidumbre, en nuestras dudas, en nuestra incredulidad, y el Señor pueda responder a nuestra necesidad y pueda decirnos, como le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Pero qué interesante, el Señor no lo juzga, no lo critica, no lo desecha a Tomás, sino por el contrario, le anima a tener y mantener la fe. ¿Por qué? Le dice: no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Ahora, aquí observamos una traducción que nos puede ayudar a comprender cómo el Señor nos mira en nuestra necesidad espiritual. Porque, ¿sabe? Esta frase, de manera literal, podría ser traducida: no continúes siendo incrédulo, sino al contrario, continúa siendo creyente. Continúa siendo creyente. ¿Por qué? Porque Tomás en algún otro momento había sido un discípulo con una fe valiente. Vamos a encontrar en otro pasaje donde el Señor anuncia que Él tiene que ir a Jerusalén y morir, y Tomás le dice a los demás discípulos: vayamos con Él y muramos con Él. Tomás estaba dispuesto a seguir al Señor, estaba queriendo continuar en su fe. Recuerde usted también en Juan capítulo 14, cuando habla Tomás en respuesta al Señor, cuando le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y Tomás levanta la mano, interviene y le dice: Señor, ¿cuál es el camino? Y el Señor le dice: Tomás, ¿cómo no sabes cuál es el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces vemos en otros momentos a este Tomás, que era creyente, un fiel creyente, animado, queriendo perseverar, valiente, queriendo continuar en su fe en el Señor. Pero de pronto ocurre el hecho de la crucifixión y lo desequilibra. No entiende cómo su líder tiene que morir así. No conciben sus tradiciones y sus concepciones de un líder como el Mesías, que tendría que salvarlos y redimirlos de la esclavitud, de la opresión, del yugo de esta nación que los estaba explotando. Pero Tomás finalmente es atendido por el Señor. Por eso es que le dice: Tomás, continúa siendo creyente, deja de ser un incrédulo. No dudes, no dejes que tu corazón, frente a las circunstancias que no entiendes, sucumba a la fe, se derrumbe en cuanto a su fe. No dejes que la incredulidad llene tu corazón. Por eso aquí son relevantes las palabras del Señor: continúa siendo creyente. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe y confiar en el Señor en esos momentos tan difíciles de la vida? El Señor nos ha dejado su palabra. Dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos una fe sólida, una fe fuerte, una fe que no se derrumba, no decae, pues tenemos que aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios. No solo conocer la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. No solo decir que Dios habla en su palabra de paz,
en medio del conflicto de la vida, o paz en medio de las tormentas, sino vivir esa paz y confiar que el Señor tiene todo en sus manos. Así que esta palabra nos ayuda a nosotros a acercarnos al Señor. Mire, ¿qué hace luego Tomás? Tomás obviamente confiesa su fe y se rinde delante del Señor. Dice versículo 28, en respuesta a lo que Jesús le dijo, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Confesó su fe. Fíjese que Tomás no llegó a tocar al Señor. No se acercó para poner su mano en el costado, sino solo vio al Señor y reconoció estas dos virtudes y cualidades divinas que nosotros necesitamos entender para vivir nuestra fe en el Cristo resucitado. Le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora, qué interesante, la construcción gramatical en el original hace énfasis en el pronombre posesivo personal. Dice: el Señor de mí y el Dios de mí. Parece un castellano mal hablado, ¿no? Pero en el griego hace ese énfasis: el Señor de mí y el Dios de mí. El uso doble el pronombre personal, ese sentido posesivo de mí o mío, expresa una relación personal de fe. Que esa crisis en la vida de Tomás ha terminado, se acabó, porque Cristo respondió a su necesidad. Y déjame decirte que si tú eres sincero delante del Señor, aún con tus dudas, tu incertidumbre, tu inseguridad, tus temores, tus miedos, tus crisis, tus problemas, te acercas al Señor, el Señor sabrá responder a tu necesidad. Porque esa expresión de Señor mío y Dios mío habla de una relación personal cercana. ¿Sabes que, Señor, en aquel tiempo el curios solo se le denominaba al César, al emperador romano? Y cuando Tomás dice eso, está rompiendo con la costumbre y tradición de aquel tiempo de llamarlo a Jesús, el curios, es decir, el Señor de todo, el que tiene el control de todo. Él es el Señor, Él es el amo y Él es el esclavo. Él es el amo, el que manda, y Él es el que obedece. Cuando le dice también Dios mío, está indicando al Dios creador, al gobernador de todas las cosas. Y Él está sometiéndose en juramento y en fidelidad a reconocer a Jesús como el Señor y como el Dios de todo lo creado. Así que esta descripción nos invita a nosotros a acercarnos como Tomás, a reconocer en adoración y en rendición delante de Dios que Jesús es el Señor, y nos podemos someter a Él como el Señor absoluto y como el Dios mismo. Esto es lo que dice aquí Tomás. Y el Señor no rechaza esa expresión, solamente le dice: Tomás, creíste porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi hermano, usted tiene la decisión en su corazón de mantenerse en adoración, en rendición delante del Señor, reconocerlo como su Señor y como su Dios, al cual el Señor siempre estará atento a atender, a responder a sus necesidades. Y querido amigo y querida amiga que nos visitas, tal vez es el día en que tú puedes mirar al Cristo resucitado, al Cristo vivo, y tener un acto de adoración y rendición delante de Él y decirle: Señor, yo también necesito tener esa cercanía, esa comunión contigo. Sé que estás atento a mis crisis, a mis problemas, a mis luchas, pero hoy día yo quiero reconocerte como mi Señor y como mi Dios. Si es tu deseo, es tu sentir acercarte al Señor de esa manera, vamos a orar y pedir al Señor que haga su obra en nuestras vidas. Amén. Padre, te queremos dar gracias por este momento oportuno
en el cual, Señor, nos permites venir a tu presencia, a reconocerte como el Señor nuestro y el Dios nuestro. Y sabemos, Señor, que nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad en medio de nuestras crisis y problemas, es saber, Señor, que estamos cerca de ti. Es saber, Señor, que estamos amparados, que estamos protegidos, sostenidos, solamente por la bondad, la misericordia de un Señor y un Dios santo y misericordioso como tú. Queremos, Señor, en esta noche rendir nuestra vida a ti en adoración, rendir nuestra vida a ti, Señor, en alabanza, rendir a ti nuestra vida, Señor, en una confesión sincera de nuestra fe en tu nombre, Señor. Queremos rogarte y suplicarte, oh Santo Espíritu de Dios, que también ayudes a aquellas personas que vienen por primera vez para que puedan acercarse a ti y puedan dejar su incertidumbre, su inseguridad, sus temores, sus confusiones, dejarla, Señor, en tus manos y que tú puedas responder a su necesidad de experimentar la fe y el amor por ti, Señor. Lo pongo en tus manos y te ruego que nos bendigas. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estás orando y tal vez intercediendo delante del Señor, quiero extender esta invitación a aquellas personas que nos están visitando el día de hoy, que quieran acercarse al Señor y que quieran reconocer a Jesús como el Señor de su vida y el Dios de su vida. Me permiten por un momento orar con ustedes y pedir que el Señor haga esa obra en su vida. Si es tu deseo, tu sentir, levanta tu mano derecha, tu mano izquierda para identificarte y saber por quiénes orar. Habrá algunas personas que esta noche quieren acercarse al Señor. ¿Pueden levantar su mano, por favor? Hay algunos niños que están levantando sus manos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Algunos jóvenes también, Dios les bendiga. Hay alguien más que quisiera hacerlo, Dios le bendiga. Que quisiera orar junto conmigo para acercarnos al Señor, Dios te bendiga, niño, Dios te bendiga. Alguien más que quisiera hacerlo, Dios te bendiga, joven, Dios le bendiga. A ustedes también, Dios te bendiga. Señora, Señor, Dios les bendiga. Quisiéramos orar al Señor por ustedes y acercarnos juntos al Señor, sabiendo que Él está atento a nuestra necesidad y quiere acercarse a nuestra vida. ¿Quieren hacerlo? Vamos a orar, vamos a acercarnos al Señor. Voy a pedirles, por favor, a aquellos que levantaron su mano, Dios te bendiga, hija, que se puedan poner de pie. Si han traído una Biblia, una cartera, puedan venir aquí al frente para orar por ustedes. Vamos a orar juntos al Señor. Amén. Aquellas personas que levantaron su mano, pidan permiso, por favor, en su lugar, en su banca. Muy bien. Hola. Dios les bendiga. Tranquilos, ¿eh? Vamos a orar por ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Venga, por acá. Acérquese, por favor. Acérquese. Aquellas personas que levantaron su mano, si por favor pueden ponerse de pie, si han traído una Biblia, una cartera, puedan venir aquí un momento para orar por ustedes. Si algunos papás han venido con los niños, pueden acompañarlos también. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Sí, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios les bendiga. ¿Alguna otra persona quiere hacerlo? Vamos a orar por ustedes. Dios les bendiga. Bueno, si no hay alguien más, vamos a pedir que inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar y decirle al Señor que venga a nuestra vida. ¿Amén? Muy bien, cierren sus ojos. A ver. Muy bien. Ok, niños.
Dígale, Padre nuestro, te doy gracias por ayudarme a entender que Cristo resucitó de entre los muertos. Hoy quiero decirte que te entrego mi vida para que Jesús sea el Señor y el Dios de mi vida. Gracias, Señor, por amarme, por perdonarme y darme la oportunidad de acercarme a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. ¿Está bien? Todavía. Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por cada niño que el día de hoy ha abierto su corazón para entender tu amor, para entender, Señor, su necesidad aún en su joven vida, en su pequeña vida. Y Padre, tenerlos bajo tu amparo y tu protección. También te quiero rogar por cada persona adulta que el día de hoy ha decidido en su corazón acercarse a ti. Te ruego que tomes en tus poderosas manos, Señor, su vida, su relación, su comunión contigo, y les permitas hallar en ti la compañía, la sabiduría, la respuesta a sus necesidades. Bendícelos, Padre, los encomiendo en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Solo quisiéramos rogarles que nos den unos minutitos más de su tiempo. Los papás de estos niños o los familiares de estos niños podrían encontrarlos en el aula 100, aquí a unos 10 pasos. ¿Sí? ¿Van a ir al segundo piso? Dice que van a ir al segundo piso, al auditorio. ¿Sí? Sus papás o familiares, por favor, acompáñenlos. Sigan a este hermano que está aquí de verde. Acompáñenlos, por favor. Que Dios les bendiga. Ahí les van a dar algún material. Acompáñenlos, por favor. Dios les bendiga. Póngase de pie, por favor, hermano. ¿A cuántos les habló el Señor el día de hoy? Si pueden levantar su mano. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, pero también quiero llevarlo a que en este tiempo usted pueda meditar sobre su vida, sobre cómo ha estado andando hasta aquí. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y le dice: Señor, escudriñame, examíname, Señor. Yo que te conozco ya hace un tiempo, díselo. Y recuerda que tenemos un Cristo que es poderoso para salvarnos y para en esta noche darnos una nueva oportunidad. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Oh sí, Señor. En la tierra tu luz brillará, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Si tú lo crees en esta noche, levántale tus manos a Él. Dile: Señor, te creo. Con tus manos levantadas, acércate a Él. Jesús la muerte venció. Señor, si sabemos que nosotros necesitamos mirarte a ti como el vencedor sobre la muerte, el vencedor sobre las consecuencias del pecado, que también es la muerte, el vencedor sobre los poderes demoníacos y Satanás, porque también quisieron llevar al hombre a la muerte, pero tú te levantaste de entre los muertos y estás vivo, ya resucitado. Y nosotros queremos, Señor, en el nombre de Jesús, poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, en Jesús, que ahora está vivo y que vive por los siglos de los siglos, sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por su pueblo. Y te damos gracias, Señor, y te alabamos, porque un día como hoy podemos recordar que tú te levantaste de entre los muertos en victoria sobre la muerte, Señor. Gracias. Hoy, Señor, queremos en esa confianza que tú levantaste a Jesús de entre los muertos, poner nuestra vida en tus manos, porque ningún problema de esta vida terrenal te será, Señor, a ti una dificultad para resolver, para manifestar tu poder, porque si venciste a la muerte, puedes vencer cualquier cosa, Señor.
puedes vencer la enfermedad, puedes vencer los problemas económicos, puedes vencer las crisis de entendimiento en la familia, porque tú, Señor, estás vivo, has resucitado, tienes el poder de la vida en ti. Por eso dijiste, Señor, que tú eres la resurrección y tú eres la vida. Y damos gracias, Señor, por esa opción y esa oportunidad de creer y confiar en ti. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poner nuestra vida en tus manos. También oramos, Señor, por nuestro país, por la ciudad de Lima, por el Perú, que tanto necesitan conocerte. Oramos, Señor, para que tú los traigas al conocimiento de Jesús y puedan experimentar tu amor y tu presencia, Señor, sobre sus vidas. Bendícelos, tócalos, Señor, y danos la oportunidad de servirte en esta ciudad, llevando a otros a que conozcan de ti, de tu amor, de tu poder, de tu resurrección. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga. Amén. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Declárelo. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cántalo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Dilo fuerte. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, mi Dios puede salvar, por siempre. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Dígalo una última vez. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso bien fuerte a Él. Él puede mover montes y no hay nadie más poderoso que Jesucristo. Por eso lo adoramos en esta noche y le damos las gracias a Dios porque nos ha permitido predicar el Evangelio durante estos días, predicar a Cristo, y hoy a un Cristo que ha resucitado, que tiene una esperanza de vida para todo aquel que decide creer en Jesús. Si usted el día de hoy vino por primera vez y entendió el mensaje de Jesucristo, pero no quiso salir porque de repente dijo, me da un poco de vergüenza, háganos un favor, al final acérquese a cualquiera de los pastores que están alrededor o a los sugieres, o este servidor también le puede atender. Pero no se vaya como vino. Cristo tiene un plan para su vida. Cristo quiere amarlo eternamente. Cristo quiere cuidarlo. Cristo quiere pelear la batalla por usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este tiempo. Y vamos a darle gracias también por lo bueno que ha sido. Y porque nunca falta el pan en casa. Él siempre es fiel. Él siempre es bueno. Él nos da más de lo que merecemos. Vamos a orar, acompáñame en unas palabras de oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos días tan maravillosos. Queremos bendecir tu nombre. Gracias porque resucitaste y has vencido a la muerte, Señor.
Queremos ahora adorarte, Señor, expresar nuestro agradecimiento porque nos has dado un trabajo, porque nos has dado un vestir, porque nos das un pan para servirnos. Señor, te venimos a agradecer a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Y gracias también porque dentro de nuestra iglesia ahora nos estás dando un crecimiento. Y eso es tu mano, Señor. Gracias, Padre. Por eso también queremos en este tiempo acordarnos de los que hoy pasan una extrema necesidad con nuestra ofrenda de ayuda social, Señor. Y bendecirte y manifestarte nuestra alegría, porque ya solo falta el 33% para comprar el terreno, para poder construir, Señor, nuevos auditorios, nuevas aulas para atender mejor a nuestra iglesia. Gracias porque ahora nosotros somos parte de la historia de la iglesia, porque hemos tenido el privilegio de dar, Señor, y lo hemos dado con un corazón agradecido. Pero falta un 33% y seguimos dando con fe y con alegría, Señor. Gracias por la bondad también de nuestros hermanos de Lima al Encuentro con Dios, que al ver el esfuerzo de la iglesia, Señor, ellos dieron $50,000. Gracias por la generosidad de tu iglesia. Estamos de pie y queremos seguir predicando de ti. Queremos seguir haciendo campañas. Queremos seguir diciéndole a la gente que hay una esperanza en ti, Señor. Ya no queremos estar aquí cómodos cantándote siempre los mismos. Queremos que nuestra iglesia crezca y lo vamos a hacer en el poder y en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice este dinero y te damos la gloria y la honra en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano, y participe de este tiempo. Por favor, vamos a hacerlo con reverencia. Es un tiempo para también meditar sobre lo que Dios nos habló hoy y para que usted también en este tiempo pueda darle gracias a Dios. ¿Ok? Hagámoslo así, sentados todos, por favor. Les ruego que eviten ponerse de pie en este tiempo. Aún el culto no termina. Todavía faltan cosas muy importantes que queremos transmitirles porque estamos felices con el Señor. You know, questions of morality and justice are not just philosophical. Searching for the question of what is the good, truth, and the beautiful things in life. The burden of proof, the onus of proof, is on the person who ascertains that something exists. You cannot prove that something doesn't exist. It's impossible, it's illogical. So Christians are the ones who are bound to prove that God exists. What do you think about that? The statement is correct that the person who makes the claim has the burden. But classically, atheism has claimed that there is no God. So if you make that claim, you have to back that. And so atheists have recognized that this is a problem because of the logical impossibility of proving a negative. So they sort of rephrased their worldview away from saying, I believe there is no God, to saying, I lack belief in God. Queremos en este tiempo volver a invitar al pastor Roger porque tiene anuncios muy importantes sobre lo que hemos visto. Sí, hermanos, solamente para animarles a venir el miércoles a orar. Los miércoles tenemos un hermoso tiempo de oración. Esperamos que más hermanos se sigan añadiendo a este tiempo de intercesión porque creemos que Dios responde las oraciones. Amén. Hoy día ustedes están cansados. Yo debería estar cansado. Todos los días he venido acá. Estoy 4 cultos. Amén. ¿Dios responde las oraciones o no? Ah, ya, ahora sí, está mejor. Bueno, y también este fin de semana tenemos estas conferencias. Estas conferencias creo que son para todo creyente, pero obviamente están dirigidas a personas que han manifestado su ateísmo, su agnosticismo, su creencia en la evolución y todas esas cosas. Bueno, estas conferencias le van a ser de mucha ayuda porque están lideradas por un conocido conferencista en temas científicos como es Ravi Zacarías. Muy pocos han tenido oportunidad de escucharlo. Yo lo escuché en los años 80, la única vez que vino el Perú por aquí. Espero que antes de que parta la presencia del Señor o antes que el Señor vuelva, pues él pueda tener una deferencia para venir a Perú. Podamos tenerlo en algún momento, pero están viniendo sus discípulos. Ellos manejan los temas
estos temas de una manera tan alturada que son invitados a lugares tan importantes como comunidades científicas, universidades, autoridades de gobierno que los invitan a ir. Así que no nos perdamos ese privilegio porque no sabemos cuándo volverán. Así que este viernes y sábado usted va a tener la oportunidad de participar, en especial si tiene amigos que de alguna manera usted conoce y tienen dificultad para creer en la existencia de Dios. Esta conferencia es para ellos. Tráigalos, invítelos, inviten un lonchecito acá en la cafetería o en algún lugar. Ven, tienes que venir. Y hay que orar por él para que esta semana pueda asistir a estas conferencias. Amén, hermanos. ¿Están orando por esto también? Sí, para que Dios use este fin de semana para que otros conozcan al Señor también. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Hoy estamos celebrando que Cristo ha resucitado porque creemos que Él está vivo. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Gracias, pastor. Hermano, póngase de pie. Vamos a terminar este tiempo. No sin antes, dígale a su hermano que está al costado: Cristo ha resucitado. Celébralo siempre. Y vamos a cantarle, vamos. Acompáñeme con sus palmas, mi hermano. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré porque ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré porque ha cambiado mi tristeza. Gracias, Señor. Ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré, cántale al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. A ver esas manos arriba, mi hermano, batiéndolas al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana,